Telecrevellent se ha desplazado hoy hasta Elche para entrevistar a Carlos González Serna, alcalde de la ciudad ilicitana desde 2015, con uno que se fundamenta principalmente en los 100 primeros días de su gobierno local. Este es su segundo mandato al frente del equipo de gobierno de la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana en volumen de población. En 2015 recuperó la alcaldía de Elche para el Partido Socialista tras 4 años de gobierno municipal del Partido Popular. Y en las elecciones municipales de este año ha revalidado el gobierno local, ampliando el número de concejales del Grupo Socialista, pasando de 8 en el pasado mandato a los 12 con los que cuenta en la actualidad, que gobierna con mayoría junto a los 2 concejales de Compromís. Licenciado en Derecho, su currículum expone una amplia experiencia política. Buenas tardes, señor alcalde, señor Carlos, y buenas tardes también a Antonio Ramón Guilaber, director de Telecrevellent, en esta entrevista que comenzamos ya, obviamente, preguntándole que tras los 100 primeros días, ¿cuáles son sus retos para esta legislatura? Muy buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos al Ayuntamiento de Elche, bienvenidos a la ciudad de Elche. Y bueno, yo creo que estos han sido 100 días fructíferos. Estos primeros 100 días de mandato han sido 100 días positivos en los que han comenzado a tomar forma proyectos que sembramos a lo largo de la legislatura pasada y que ahora comienzan a ser realidad. En estos primeros compases de la legislatura podríamos decir que hemos continuado avanzando en el desarrollo urbanístico del barrio de Sant Antón, en la renovación del barrio de Sant Antón, en proyectos tan importantes desde el punto de vista socioeconómico como la ampliación del parque empresarial o el inicio de las obras del campus tecnológico. En definitiva, hemos impulsado proyectos de naturaleza económica, de naturaleza urbanística y también de naturaleza social que están en línea con los compromisos de nuestro gobierno. Y los retos para esta legislatura yo los sitúo, por una parte, en el plano económico, en el impulso y la promoción económica y la creación de empleo. Es nuestra prioridad fundamental para estos 4 años, trabajar con los sectores económicos y contribuir al desarrollo socioeconómico de la ciudad y a la creación de empleo de calidad. Es la clave de la legislatura, es la prioridad de los ciudadanos y es la prioridad de nuestro gobierno. Y en segundo término, establezco un reto que nos parece también determinante para estos 4 años, y es la mejora de los servicios y de los equipamientos públicos. Tenemos que seguir avanzando en la mejora de los centros educativos, que es una forma de contribuir a la mejora de la calidad de la educación. Tenemos que seguir avanzando en la mejora de los equipamientos sanitarios. La rehabilitación integral del Hospital General de nuestra ciudad es otro de los objetivos básicos. Por lo tanto, colegios en el ámbito educativo a través del Plan Edifican, la renovación y rehabilitación del Hospital General y, en definitiva, el conjunto de equipamientos colectivos de la ciudad, centros socioculturales, bibliotecas, instalaciones deportivas que en este momento en el que nos encontramos, muy buena parte de ellos han cumplido las 4 décadas, después de 40 años de democracia. Muchos de esos equipamientos tienen ya prácticamente 4 décadas, están sometidos a un uso muy intensivo y requieren de una inversión para su renovación y su rehabilitación. Esos 2 ejes son fundamentales, junto con la cohesión social y la cohesión territorial. La cohesión social, que es nuestra apuesta por la política social, por intentar desde el ámbito municipal apoyar para intentar resolver las secuelas de la crisis que todavía persisten, y la cohesión territorial, que en una pincelada sería intentar mejorar el espacio público y los equipamientos colectivos en nuestras pedanías, en nuestras 30 pedanías. En torno a esos 4 ejes situamos los principales retos de este mandato. Muy bien, por otro lado, también pronto hay elecciones, las generales del próximo mes. Bueno, ¿qué cree que se juega la comarca del Baix Vinalopó en ella? ¿Qué cree que va a ocurrir en estas elecciones? Bueno, yo voy a decir lo que deseo que ocurra. Yo lo primero que quiero es que España tenga un gobierno estable y un gobierno que sea capaz de estar a la altura de los retos que exigen los ciudadanos y la situación sociopolítica general. Vivimos un momento de una extraordinaria complejidad que por una parte tiene los desafíos derivados de la política de Estados Unidos con los aranceles,
que afectan a los productos de nuestro país y a los productos de nuestra comarca y de nuestro municipio. Por otra parte, tiene los retos derivados del Brexit y de la incertidumbre que todo ello genera. Por lo tanto, lo primero, un gobierno que sea capaz de generar estabilidad y de afrontar y enfrentarse a dichos retos que son complejos, junto con los retos de la propia política doméstica, de la propia política nacional. A partir de ahí, yo creo que el partido y la persona capaz de enfrentarse y afrontar con éxito esos retos, creo que es el Partido Socialista y creo que es el presidente Pedro Sánchez. Yo espero que de las urnas salga un resultado electoral que evite el bloqueo, que genere un gobierno estable y que genere un gobierno encabezado por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez, y que sobre todo ponga al gobierno a trabajar para resolver necesidades domésticas importantísimas, necesidades que en nuestra comarca tienen que ver con las infraestructuras y con inversiones que son muy necesarias, y sobre todo que afronte los retos del país. Hoy precisamente se va a producir el fallo del Tribunal Supremo y en Cataluña el presidente de la Generalitat está llamando a que se manifiesten, a la desobediencia civil. Es un tema preocupante y me gustaría saber, de cara a estas elecciones que se nos vienen encima, estos acontecimientos, ¿cómo piensa usted que deberían de abordarse? Bueno, en un primer momento, o desde una perspectiva inicial, pienso que el gobierno que salga de las urnas lo primero que tiene que generar es una postura común de los partidos constitucionalistas en defensa de la Constitución y en defensa de la integridad del Estado, en defensa de la integridad y de la unidad de nuestra nación. Creo que al nacionalismo hay que combatirlo con la aplicación de la Constitución, con diálogo, pero también con firmeza. Y esa firmeza nace no solo de posiciones claras por parte del Gobierno, sino también del apoyo del resto de partidos que defienden nuestra Constitución y el Estado tal y como lo define y lo constituye la Constitución española de 1978. Yo creo que la actitud de Torra es absolutamente irresponsable. Llamar a la desobediencia civil es una irresponsabilidad de máximo calibre, y creo que el Gobierno de España, el actual Gobierno en funciones, tiene que actuar con firmeza y con determinación, del mismo modo que el Gobierno que salga de las urnas. Pero esa impresión inicial que le trasladaba de la necesidad de que el Gobierno cuente con el apoyo de las otras fuerzas políticas que comparten una misma visión del Estado y de la Constitución española. Le traigo un mensaje del alcalde de Crevillent, de José Manuel Penalba, que he estado esta mañana con él y sabedor de que iba a entrevistarle, y me ha dicho: transmítele al alcalde de Elche mi voluntad, que ya le he manifestado personalmente, de aglutinar políticas comarcales en temas que son importantes para las 3 poblaciones de la comarca. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, soy un convencido de que, primero, esta es una de las comarcas más importantes de la Comunidad Valenciana. Tenemos un extraordinario potencial que todavía es mayor si los 3 municipios somos capaces de sumar esfuerzos y de coordinar nuestra actuación. Lo he transmitido en reiteradas ocasiones de forma infructuosa al anterior alcalde, pero estoy convencido de que ahora que se inaugura una nueva etapa podremos trabajar con Crevillent, podremos trabajar también con Santa Pola, con independencia de los signos políticos. Hay que decir que en cada municipio gobierna un partido distinto. En Crevillent Compromís, con el apoyo del Partido Socialista, pero el alcalde es de Compromís; en Santa Pola el PP y en Elche el Partido Socialista, pero con independencia de la disparidad de signos políticos, yo creo que hay un denominador común muy importante en nuestra comarca que tenemos que ser capaces de identificar, de poner en común y de sumar esfuerzos y trabajar para conseguirlo. Y creo que, bueno, tanto la alcaldesa de Santa Pola como el actual alcalde de Crevillent comparten esta visión de nuestra comarca, que yo creo que tenemos que saber interpretar como interpretan en el día a día los propios ciudadanos. Por cierto, que recuerdo que hace poco hemos entrevistado a la alcaldesa de Santa Pola también, porque estamos
recorriendo todos los alcaldes de nuestra zona y estaba muy agradecido de su trato cuando las inundaciones de Santa Pola por la Dana, sí. y la colaboración tanto institucional del ayuntamiento como de los ilicitanos que aportaron sus todoterrenos para patrullar por las calles con la policía. Bueno, recuerdo perfectamente aquella noche, la noche de mayor intensidad de las lluvias de la gota fría de esta Dana que asoló la comarca de la Vega Baja, pero también hizo estragos en parte en Crevillent y fundamentalmente en Santa Pola. Esa noche contacté, cuando vi la dimensión que estaba adquiriendo el temporal en Santa Pola, contacté con la alcaldesa y puse a disposición todos los medios materiales y humanos del ayuntamiento que pudieran requerir para contribuir a paliar, a enfrentarse a las situaciones difíciles que se vivieron esa noche en el municipio. En esa misma noche ya hubo patrullas de la policía local que se implicaron en algunos trabajos de reacción frente a la gota fría y sus consecuencias, y en los días posteriores también a través de empresas de servicios que trabajan para el ayuntamiento, como por ejemplo Urbaser, destinamos dotaciones de recursos materiales y humanos para intentar pues, reducir las consecuencias de ese terrible temporal. Creo que es lo normal, no tiene ningún mérito, es lo que cualquiera hubiera hecho, creo que es lo normal, creo que es lo deseable, pero en buena medida también resume un poco o tiene que ver con ese espíritu de buena vecindad, de necesidad de cooperación, y que yo creo que tiene que ser el espíritu que presida las relaciones entre tres municipios que conformamos, insisto, una comarca que tiene un extraordinario potencial social y económico dentro de la Comunidad Valenciana y dentro también del arco mediterráneo español. Por eso se lo he sacado a colación, porque era un símbolo precisamente de la necesidad de esa colaboración, no solo en momentos trágicos, sino en momentos cotidianos. Y dentro de esos momentos cotidianos, ¿cuáles son los temas fundamentales que hay que resolver mejorando la situación actual? Yo creo que Santa Pola, Elche y Crevillent tenemos una fuerte necesidad de inversión en infraestructuras, en la mejora y modernización de las infraestructuras viarias y ferroviarias de nuestro entorno. Mejorar nuestras infraestructuras viarias y ferroviarias significará mejorar la competitividad del territorio y favorecer una mayor competitividad de las empresas. Y yo identifico necesidades tales como, por ejemplo, la modernización de la red de cercanías, nuestra red de cercanías Alicante, Elche, Crevillent, Murcia, que es fundamental en las comunicaciones cotidianas y que tiene que ser duplicada, electrificada, tiene que conectarse con el AVE y tiene que conectarse con el aeropuerto de nuestro término municipal. Cuando vino el ministro, estábamos juntos en aquella reunión, cuando vino el ministro de Fomento, lo absurdo que había sido que la estación del AVE no estuviera 2 kilómetros más hacia Crevillent, donde coincidían la vía del AVE con la vía del tren de cercanías, con lo cual no hubiera hecho falta nada más que poner la estación ahí para que la conexión hubiera sido perfecta. Fue un error que se cometió en su momento y ahora hay que desplazar la vía del tren de cercanías para acercarlo al AVE, pero es una necesidad evidente. Yo creo que todos identificamos como absolutamente necesario tener un tren de cercanías que nos comunique con Alicante en prácticamente 10 minutos y con Murcia en 20-25 minutos, que sería lo deseable, y también que nuestra red de alta velocidad esté conectada y las cercanías a su vez estén conectadas entre sí y con el aeropuerto. La intermodalidad es una clave del transporte colectivo en el siglo XXI. Venir al aeropuerto y poder coger un cercanías que te conecte con la vecina ciudad de Murcia o con cualquiera de las ciudades intermedias es una necesidad absolutamente lógica, pero también nuestra red de carreteras necesita mejoras. Es cierto que hemos avanzado, la A70, la autovía del Mediterráneo, tiene 3 carriles entre el Campello, Alicante, Elche y Crevillent, pero necesitamos conectar a 3 carriles, necesitamos el tercer carril con Murcia, porque las relaciones del Baix Vinalopó con Murcia son intensísimas y viceversa, las relaciones de Murcia con el Baix Vinalopó son intensísimas y necesitamos un tercer carril que aporte 2 cosas, fluidez y seguridad,
porque hay que recordar, bueno, las altas tasas de siniestralidad que se producen en, yo creo que es una de las autovías con más intensidad media diaria del conjunto de la red viaria de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, ese tercer carril con Murcia lo considero también fundamental. Del mismo modo, aunque esté en nuestro término municipal, pero es una conexión muy necesaria, es la autovía de acceso al aeropuerto. Tenemos un aeropuerto, si me permite la expresión, de primera división, conectado por una carretera nacional diseñada en los años 70 y que ahora afortunadamente ya han comenzado las obras y avanzan con celeridad, pero es una infraestructura también muy necesaria para Elche. Y una cuestión más, para Elche, Crevillente y Santa Pola. Y una cuestión más, lo que nosotros llamamos el segundo cinturón de la provincia de Alicante, que actualmente es una autovía de pago con muy poca intensidad de tráfico, porque es una autovía de pago y que liberaría o repartiría el intenso tráfico que actualmente hay desde el Campello hasta Crevillent, dirección Murcia, fundamentalmente, pero también en sentido inverso, y que ese segundo cinturón ganaríamos en seguridad, pero sobre todo generaría unas comunicaciones más fluidas dentro del Baix Vinalopó, pero especialmente en nuestra relación con la comarca del Alacantí. Liberándolo del pago. Liberando de peaje. Hay que recordar que el Gobierno se ha comprometido a que el 31 de diciembre de 2019 sea el último día de pago de la A7, de la autovía A7, y un segundo tramo de la autovía A7, la prolongación de esa A7, aunque es una concesión distinta, es el segundo cinturón que transcurre o que discurre paralelo a la actual A70. Hoy en día esa es una carretera que tiene intensidades, insisto, de tráfico bajísimas, pero que tiene un enorme potencial y que sin duda contribuiría a disminuir lo que para mí es un fenómeno problemático. Cualquiera que vaya de Crevillent o de Elche a San Vicente o a San Juan a las 8 o a las 9 de la mañana puede encontrarse con atascos, embotellamientos, como consecuencia de una intensidad bárbara. Lo mismo ocurre para quienes vienen del Alacantí a nuestra comarca. A esa misma hora hay concentraciones de tráfico extraordinarias, en las horas punta, en realidad. Entonces, bueno, creemos que esa es una de esas infraestructuras que son necesarias para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad socioeconómica en nuestra comarca. Bueno, pues a propósito de carreteras de circulación, ¿en qué punto de tramitación se encuentra el proyecto del último tramo de la Ronda Sur y para cuándo prevé que pueda ejecutarse? Bueno, la Ronda Sur es una de esas infraestructuras en las que desde la perspectiva ilicitana tenemos muchos intereses, pero estoy convencido que desde la perspectiva de nuestros vecinos de Crevillent también, porque de alguna forma es la puerta de entrada a Elche, una puerta de entrada que hoy no está a la altura de las necesidades, de la fluidez de las relaciones que hay entre Elche y Crevillent, Crevillent y Elche. Venimos por una carretera magnífica que comunica la vía Parque, que nos comunica, y a partir de cuando se produce la entrada a Elche llegamos a se produce un embudo, un embotellamiento, efectivamente, que dificulta el acceso a nuestra ciudad. La última entrevista de trabajo que tuve con el secretario general de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento nos arrojaba una buena noticia, que es que ya ha finalizado la evaluación de impacto ambiental de la autovía, ha finalizado también de la segunda fase de la circunvalación sur, ha finalizado también la redacción del proyecto, y yo creo que en el Ministerio están esperando la tramitación del nuevo presupuesto. Al principio hablábamos de una situación de bloqueo del país como consecuencia de muchos elementos, entre otros de la falta de un presupuesto general del Estado. El Ministerio de Fomento está prácticamente esperando que haya un nuevo presupuesto para incluir esta parte de la circunvalación sur que completaría el anillo perimetral de nuestra ciudad y que permitiría no solo un acceso fluido y sencillo desde Crevillent, sino la circulación por todo el anillo perimetral para todos los que quieren o venir o atravesar nuestra ciudad. Otros dos temas que el alcalde de Crevillent me ha dicho, plantéaselos a Carlos, por favor, era
el tema del Hondo. El Hondo es una propiedad compartida entre Elche y Crevillente, fundamentalmente. Y también el tema hídrico y el desarrollo agrícola de nuestra comarca. Bueno, del Hondo lo primero que me gustaría decir es que somos Elche y Crevillent, somos municipios privilegiados que compartimos un espacio natural, un patrimonio natural prácticamente único en el sur de la Unión Europea. Creo que el Hondo tiene un valor natural extraordinario y una biodiversidad y una riqueza natural únicas que nos hacen ser municipios muy afortunados por compartir ese patrimonio cultural, ese patrimonio natural que tenemos que ser capaces de gestionar con inteligencia. Y yo diría que el gran reto que tenemos Elche y Crevillent no solo es la conservación del humedal, que en sí mismo es el primer objetivo, sino conseguir su explotación turística, conseguir que sea un gran activo turístico de nuestra comarca, porque su belleza inigualable, su biodiversidad única, al final lo convierten en un gran referente de todo ese turismo que gira en torno al medio ambiente, que gira en torno al patrimonio natural. Entonces creo que nuestro reto, por una parte, es su conservación, pero por otra parte ponerlo en valor desde el punto de vista turístico y convertirlo en un activo turístico del sur de la Comunidad Valenciana, de nuestra comarca, el Baix Vinalopó. Con el tema turístico también hay un elemento importante para Crevillent y para Elche, que es la coordinación cultural. Se quejan los crevillentinos de la falta de información que tienen de las cosas que suceden en Elche, que tienen repercusión cultural importante. No hay que olvidar que la gente de Crevillente suele venir al cine, a la JUP, y le gusta venir al Gran Teatro cuando hay algo importante, pero falta promoción y difusión de esas actividades en nuestra ciudad. Bueno, pues yo asumo el planteamiento que se está haciendo como un objetivo de mejora de nuestro gobierno en lo que es la política de promoción cultural. Y me parece muy sensato y muy deseable el que seamos capaces de hacer que la oferta cultural de nuestras infraestructuras culturales, del Gran Teatro, del Escorchador, de la Lonja, en definitiva, de todos los elementos donde se genera una programación cultural razonablemente satisfactoria o razonablemente atractiva, seamos capaces de compartirla en este caso con nuestra comarca, especialmente con el municipio de Crevillent. Yo creo que la dinámica comarcal precisamente conlleva eso, igual que compartimos otros elementos, espacios industriales, espacios culturales como este privado al que usted se refería, también podemos compartir la programación cultural, de forma que sea una programación cultural supralocal que yo creo que es muy deseable. Porque estoy seguro que las cosas culturales importantes que se hacen en Crevillente tampoco tienen información en Elche, que el ayuntamiento podría tener en su concejalía de turismo o de cultura algunos folletos por lo menos que anuncien cuáles son las actividades más importantes a nivel comarcal, ¿no? Yo creo que esto que decíamos al principio, la necesidad de intensificar las relaciones entre Crevillent y Elche y Crevillent, puede servir precisamente para avanzar en esos terrenos, no en los terrenos macro que decíamos antes, que también son importantes, las infraestructuras, el desarrollo socioeconómico, pero también elementos de la vida cotidiana como la oferta cultural de ambos municipios, la oferta lúdica, que yo creo que es bueno que la compartamos, porque la relación entre Crevillent y Elche ha sido históricamente muy intensa. No solo una buena relación de vecindad, sino que esas buenas relaciones de vecindad se traducen en cuestiones cotidianas tan normales como que es normal y frecuente ver a crevillentinos pues disfrutando de elementos propios de nuestra ciudad y viceversa. Bueno, pues usted, señor alcalde, el pasado miércoles, en el transcurso del discurso institucional con motivo del 9 de octubre, solicitó más competencias y recursos para ejecutarlas para los ayuntamientos. ¿Cuáles son en concreto? Bien, yo tengo
una visión de la realidad municipal como consecuencia de la experiencia de estos 4 años de gobierno, que me llevan a decir 2 cosas. Creo que es muy importante el debate que está habiendo en nuestra comunidad sobre la infrafinanciación. Yo soy un firme defensor de que la Comunidad Valenciana necesita una financiación justa por parte del Estado, pero no nos podemos olvidar de la segunda parte, y para mí la segunda parte es tan importante como la primera. La segunda parte es que ha desaparecido del debate político, del debate nacional, la necesidad de mejorar la financiación de las administraciones locales, la necesidad de mejorar la financiación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos prestamos servicios y competencias llamadas impropias que no nos corresponden, pero que las prestamos porque son necesarias en nuestras ciudades y que no tienen su correlato en financiación. Creo que es de justicia no solo mejorar la financiación autonómica, sino también mejorar la financiación local. Una financiación local que tengo que decir que está maltratada, es decir, cualquiera que analice el panorama, maltratada y profundamente desigual, si me permite profundizar un poco en la cuestión, cualquiera que analice los ingresos por habitante que hay en buena parte de los municipios del norte del país, verán que son prácticamente de media un 30 o un 40% mayores que los ingresos por habitante de los vecinos de los municipios del sur del país. Yo creo que esa desigualdad no es positiva, esa desigualdad en los ingresos genera desigualdad en los servicios, y mi primera reivindicación, por lo tanto, es mejorar la participación en los ingresos del Estado de los ayuntamientos. Y hay una segunda cuestión que también me parece importante, y es que considero que los ayuntamientos tenemos que ser entendidos, ser considerados como mayores de edad, y esto lo digo en términos de tentar mayores competencias en materia urbanística que nos hagan tener más autonomía. La Constitución española reconoce el principio de autonomía local, el principio de autonomía de los ayuntamientos, pero ese principio tiene que dotarse de contenido con más financiación, con más recursos económicos y con más autonomía en ámbitos tan importantes como el urbanístico. Por lo tanto, en el discurso del 9 de octubre intenté poner el foco sobre la autonomía local y la importancia que para ella tiene la financiación y también las competencias. Hay un par de temas urbanísticos, ya que estamos hablando de urbanismo, que tienen especial sensibilidad en Crevillente también, porque suelen veranear allí. Y son los Arenales del Sol y el Pinet, fundamentalmente, ¿no? El Pinet está atravesando un problema en este momento delicado, que es que han finalizado las concesiones administrativas que tenían los propietarios de los chalés que hay allí, y están en un impasse en el que no se sabe qué es lo que va a pasar. Y bueno, se reivindica el hecho de que ya no queda turismo como el del Pinet, que es como un referente que se ha quedado arqueológico ya de lo que fue el veraneo de los años 50, 60 en nuestro país, y que desde ese punto de vista requeriría una especial protección desde el punto de vista antropológico, ¿no? Al margen de que también es importante que se conserve la parte medioambiental, ¿no? Por otro lado, nos hablan del Hotel de los Arenales, de esa sensación de que como una maldición que nunca se va a poder resolver porque los temas legales se eternizan, ¿no? ¿Cuáles son la manera de entender usted estos temas? Bueno, empiezo por el que creo que es probablemente más complejo, que es esta historia relacionada con el Hotel de Arenales del Sol. Es cierto, en Arenales del Sol alcanza entre 25 y 30.000 residentes entre junio y septiembre, cuando en invierno prácticamente son 2.500, 3.000 las personas que viven ahí. Buena parte de esos 30.000 residentes estacionales son vecinos de Crevillente, que quieren disfrutar de nuestras playas y que tienen ahí sus propiedades o que incluso las alquilan llegada la estación veraniega. Y el Hotel de Arenales se ha convertido en un mamotreto que afea la primera línea de costa de nuestro municipio, y que en este momento se encuentra en una situación judicial compleja. Es decir, ahora mismo está pendiente de un recurso realizado por la propiedad
frente a la sentencia recientemente dictada por la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional se ha pronunciado diciendo que las obras de rehabilitación que estaba llevando a cabo la empresa eran ilegales, simplificando y no entrando en la cuestión en el desarrollo del argumento, pero la Audiencia Nacional dice con claridad que la empresa ha actuado de una forma irregular, incumpliendo las prescripciones tanto de la licencia de obras como de la propia autorización de costas en su momento para rehabilitar el hotel. Y esa decisión de la Audiencia Nacional ha sido recurrida por los particulares propietarios del hotel al Tribunal Supremo. Por lo tanto, en este momento estamos pendientes de un recurso, de que el Tribunal Supremo falle en torno al recurso de la propiedad. De ese recurso resultará finalmente si la propiedad puede continuar rehabilitando el hotel o si se ha caducado la concesión administrativa y se puede derribar el hotel. Y entre tanto, el ayuntamiento está atado de pies y manos y no podemos llevar a cabo el derribo del hotel, que sería lo que quisiera. Yo normalmente, cuando se me pregunta por esta cuestión, digo, si de mí dependiera, si del ayuntamiento de Elche y de su alcalde dependiera, mañana estaríamos derribando ese viejo hotel que afea y que a mi modo de ver constituye incluso un peligro para la normal convivencia, el normal desarrollo de las actividades cotidianas de Arenales del Sol. Pero en este momento está en esa situación, pendiente de un recurso judicial, y el Estado de Derecho, que es garantista y que creo que en general es bueno que sea garantista, aunque en este caso la garantía nos genera un grave perjuicio, el Estado de Derecho ampara a los propietarios y ampara la situación actual. Un matiz a este tema, referente a los Arenales. Se nos quejan de que es como un barrio dormitorio, que falta dotación de comercios, bancos, de iglesias, de cosas que hacen que la población se fije. Y quizás eso haya sido un error en la planificación urbanística. No se ha dotado una zona para que eso tuviera la posibilidad de no transformarse en especulación inmobiliaria. Déjeme que le cuente, soy buen conocedor de esa queja que hacen muchos vecinos que vienen en verano a disfrutar de las magníficas playas de Elche. Pero tengo que decir dos cosas al respecto. La primera, que estamos hablando normalmente, cuando se produce esa queja, estamos hablando de servicios que son públicos, pero que los presta la iniciativa privada. Es decir, no hay ningún gran supermercado en Arenales del Sol, pero sin embargo yo digo, sí que hay suelo para poder implantar cualquier iniciativa de este tipo. ¿Qué es lo que no hay en Arenales del Sol? No hay masa crítica suficiente, no hay un número de vecinos estable suficiente a lo largo del año para que estas enseñas comerciales que están en la mente de todos y que están en nuestros barrios en Crevillent, en nuestros barrios en Elche, no hay masa crítica suficiente, no hay vecinos suficientes para que se implanten y sean rentables los 12 meses del año, que es lo que busca una empresa de este tipo del sector de la alimentación. Y lo mismo ocurre con ese otro tipo de servicios a los que hacíamos referencia. ¿Cuál es el problema? Que Arenales del Sol multiplica por 10 su población en verano, pero la divide por 10 a partir del mes de septiembre. Y entre septiembre y junio hay 9 meses que desde el punto de vista de la rentabilidad de las actividades económicas hay que afrontar. Esa es la principal dificultad. Le voy a poner un ejemplo. Tuve que mediar directamente con una entidad financiera para que pusieran un cajero en Arenales del Sol, y está puesto, esto es es una anomalía, está puesto en unas instalaciones municipales. En el centro social de Arenales del Sol hay un cajero que tuve que pedir a varias, pero finalmente fue una la que accedió a instalar un cajero, porque en Arenales del Sol no había cajero. Sí. Y fíjese, le pongo ese ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre con las entidades financieras? Bueno, pues que no le ven rentabilidad a poner allí una sede, una oficina bancaria, y hemos llegado a ese extremo, ¿no? A que esté dentro de un edificio municipal. En ese panorama, tengo que decir una buena noticia. Entre nuestros objetivos, al principio decía, mejorar los equipamientos colectivos y desde la perspectiva de la cohesión territorial en las partidas rurales.
En Arenales del Sol vamos a construir un equipamiento colectivo, vamos a construir un nuevo centro sociocultural en este mandato que nos permita mejorar la presencia, mejorar los equipamientos, en definitiva, en Arenales, que creo que es importante que tanto en verano como para la población que reside en invierno pues tengan salas de naturaleza sociocultural donde realizar reuniones, etcétera. ¿Y el Pinet? Bueno, y el Pinet es una situación singular. Junto con Guardamar, estaba usted definiendo la situación de la playa del Pinet y estaba recordando que aunque hay un discontinuo, pero su continuidad se produce en Guardamar, la tipología de las viviendas, y creo que incluso la tipología de la relación es muy similar en Guardamar. Y bueno, hay que pensar que desde el punto de vista de lo que representa la conservación de la costa, de lo que representa la necesidad de regeneración del cordón dunar, las antiguas casas del Pinet pues están llamadas a la desaparición con el transcurso del tiempo, y yo sé que los propietarios en este momento están luchando con el Ministerio de Medio Ambiente, con Costas, para ver si su derecho se puede prorrogar. Yo creo que aquí hay una disyuntiva. ¿Su opinión cuál es al respecto? Ahí hay una disyuntiva, ¿no? Es decir, si lo vemos desde la perspectiva de los vecinos, desde esa perspectiva antropológica, pensando en las personas, en sus necesidades, en las tradiciones, pues uno piensa... en la arquitectura urbana. Claro, uno piensa en esa tradición que ha sido la playa del Pinet y piensa que la conservación no sería un disparate, pero si lo ves desde la perspectiva ambiental, yo creo que al final, antes o después, tenemos que recuperar espacio para las playas y espacio para la regeneración del litoral y del cordón dunar, porque no podemos olvidar que buena parte del problema que tenemos de regresión de nuestras playas tiene que ver con la construcción que se ha producido en determinados momentos históricos. Entonces, depende del cristal con el que se mire, llega uno a una conclusión u otra. Yo creo que con el tiempo todos tendremos que entender que lo deseable para tener una buena playa es tener una buena playa con la menor edificación posible. Yo quisiera añadir que desde Guardamar a la Marina, la Consellería de Medio Ambiente ha proyectado una recuperación de las dunas, como usted decía, y pinadas. ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de Elche cuándo está previsto ejecutar esta actuación? Estamos contentos, es decir, porque tengo que decir que hay una preocupación. La pinada de Guardamar y de la Marina son representan el mismo patrimonio natural para nuestra comarca. Lo que pasa es que una parte queda en el municipio, en el término municipal de Guardamar, y otra queda en el término municipal de Elche, pero al final es la misma pinada, y yo siempre he pensado que corremos un grave riesgo si no se limpia, si no se mantiene adecuadamente y sobre todo si no se regenera ese espacio natural. Corre el riesgo de que cualquier día sea pasto de las llamas y nos dé uno de esos titulares ambientalmente tan negativos. Creo que es una decisión muy correcta y muy oportuna por parte de la Consellería invertir en la regeneración, no solo en la limpieza. La limpieza es actuar en clave de presente, la regeneración es actuar pensando en el futuro. Creo que es una magnífica decisión y, según tengo entendido, el inicio de las actuaciones es prácticamente inminente. Creo que regenerar la pinada de la Marina y la pinada de Guardamar será una magnífica noticia para todos, porque es prevenir y sobre todo es garantizar el futuro de esa infraestructura verde que tiene un extraordinario valor ambiental y también cultural. Al principio de la entrevista hablábamos de la necesidad de coordinar la comarca, ¿no? Pero nosotros hemos hablado no solo con alcaldes de la comarca oficial, sino de la comarca real, ¿no? Y hace poco estuvimos con la alcaldesa, por ejemplo, de Hondón de las Nieves, ¿no? Y nos refería que sus conciudadanos vienen al hospital del Vinalopó a ser atendidos, lo mismo que pasa con Aspe, ¿no? Y que echaba de menos que realmente las comarcas, tomando a los ríos como referente, han quedado desfasadas, ¿no? Y que hoy en día se integra mucho más con Elche comarcas que pertenecen al medio Vinalopó, e incluso
de la Vega Baja, como Guardamar o como Dolores o como Catral, que realmente haría falta crear un nuevo concepto comarcal mucho más moderno, mucho más actual, basado más en las personas y en las infraestructuras comunes que en los ríos, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que la dinámica social, económica y cultural al final ha generado zonas de influencia. Y se pueden llamar como se quieran, comarcas, o es cierto que nuestra tradición es de articular las comarcas, en este caso en torno a la cuenca del río, el Alto, Medio y Bajo Vinalopó, pero la realidad es distinta y la realidad fundamentalmente tiene que ver con zonas de influencia que tienen que ver con el mercado de trabajo, con el mercado de la vivienda, con el ocio, con el deporte, es decir, la afición al Elche Club de Fútbol, que probablemente se extiende a parte de la Vega Baja, y al final todo eso genera una zona de influencia. Es que Elche es una subprovincia ya, realmente, ¿no? Yo creo que hay dos grandes polos en la provincia de Alicante, dos grandes polos de atracción, uno lo ejerce la capital, otro lo ejerce Elche. Y Elche ejerce de polo de atracción de una buena parte y comparte muchas cosas desde ese punto de vista que decíamos social, económico, cultural, deportivo, etcétera, ejerce una gran influencia sobre una zona muy extensa de la provincia, que una parte es la Vega Baja, otra parte indudablemente es el Baix Vinalopó y otra parte es el Medio Vinalopó, medio incluso Alto Vinalopó. No es infrecuente que vecinos de Novelda, de Ondón, incluso de Elda, vengan a realizar sus compras, y de Almansa, vengan a realizar sus compras o a disfrutar de las fiestas. Un momento cumbre de estas manifestaciones a las que hacíamos referencia son las fiestas de Elche. En las fiestas de Elche te puedes encontrar a alguien de Villena que te diga: oiga, no, mire, yo soy de Villena y he venido aquí porque tienen ustedes unas fiestas, ¿qué tal? Es decir, eso es muy frecuente. Entonces, Elche tiene una potente capacidad de influencia sobre el entorno y viceversa, y se relaciona también con el entorno, porque no solo es una relación de venida, sino también hay retornos, ¿no? Elche también se relaciona con la Vega y se relaciona con su comarca natural. ¿Y no sería necesario que liderara usted algún tipo de reunión de los alcaldes de toda esa zona para tratar de estudiar una política común en muchos temas que son cada vez más importantes, y romper con la estructura cerrada, encorsetada del Baix Vinalopó? Pues lo estamos trabajando. De hecho, ya hemos llevado a cabo al menos 2-3 iniciativas a propósito de en este caso, de un planteamiento realizado por la Consellería de Ordenación del Territorio. Hemos realizado 3 reuniones en Elche en torno a un plan territorial supralocal que lo que pretende es coordinar las actuaciones de todos los municipios que tenemos mucho en común, desde lo sanitario, que es una parte, hasta lo social, cultural, deportivo, industrial, que es la otra. Por lo tanto, ya llevamos un cierto trabajo en torno a esta cuestión. Creo que somos 18 o 19 municipios los que estamos incluidos dentro de esta área de influencia que sobrepasa el ámbito comarcal y que configura al final un mapa de las relaciones entre personas y territorio. Al final las personas vienen al territorio a hacer cosas o a disfrutar de cosas, eventos, etcétera. Y yo creo que esa es una nueva realidad que está ocurriendo, sobre todo elevo un poco el listón para decir, sobre todo en una provincia como la nuestra, que llega a tener 2 millones de habitantes y que gira en torno a esos 2 polos que decíamos anteriormente. Por lo tanto, hay que estudiar el territorio, hay que dar posibilidades a la comunicación pública, a la comunicación a través del transporte colectivo, del transporte público, etcétera, etcétera. Bueno, quizá una última pregunta, porque queremos hablar también de uno de los objetivos que usted ha mencionado al principio de la entrevista, con la proyección de un campus tecnológico en Elche, parque empresarial. La ciudad aspira a liderar la innovación y el desarrollo. Desde ese punto de vista, ¿qué se le puede ofrecer a Crevillent y al conjunto de la comarca también? Bueno, yo creo que poner en marcha el campus tecnológico dentro del parque empresarial es una iniciativa que significa abrir las puertas a la innovación, abrir las puertas a que empresas tecnológicas y de la nueva economía vengan a nuestra comarca.
vengan al parque empresarial y vengan, por lo tanto, a una iniciativa que va a contribuir a diversificar nuestra economía. Y eso lo significa para Elche, pero lo significa para el conjunto de la comarca, al final, por una parte, retener talento. Si yo a veces lo digo en términos coloquiales, eso significa que nuestros ingenieros que se forman en la Universidad Miguel Hernández de Elche y que son de Crevillente, de Elche, de Santa Pola, de Aspe, no tengan que irse a buscar trabajo a Barcelona o a Madrid y puedan tener sus trabajos en su entorno urbano más próximo. Significa retener talento y significa también dar oportunidades a ingenieros, a titulados de formación profesional. En definitiva, significa abrir el mercado de trabajo, y cuando se abre el mercado de trabajo porque se diversifica la economía, se está dando oportunidades a las personas. Estoy convencido de que, del mismo modo que el Elche Parque Empresarial tiene más de un 40% de trabajadores, de las 15.000 personas que trabajan en Elche Parque Empresarial, el 40% son vecinos de localidades de alrededor de Elche. Estoy convencido de que, del mismo modo que eso ocurre en el parque empresarial, ocurrirá también en el campus tecnológico, que un alto porcentaje del empleo que se genere en torno al campus tecnológico será empleo que atraiga mano de obra de municipios limítrofes, como desde luego lo es Crevillent. Por lo tanto, creo que contribuye a generar un mercado de trabajo diverso en el que tengan cabida, pues, no solo ilicitanos, sino también vecinos de Crevillent. Bueno, pues yo creo que sí, ha quedado todo muy clarificado. No sé si querían apostillar algo más por alguna de las dos partes. Quería darles las gracias a Carlos por habernos recibido tan amablemente en su despacho. Y desearle que, bueno, pues que los crevillentinos puedan interactuar con los ilicitanos. Siempre ha habido una relación magnífica, afectuosa, como con ninguna otra población, y espero que estos objetivos que hemos abordado de carácter pluricomarcal pues se lleven adelante, ¿no? Bueno, estoy convencido y comparto la idea más importante que late en esta entrevista, que es la necesidad de intensificar la relación entre Crevillent y Elche. Somos municipios vecinos, somos municipios que tenemos mucho en común y mucho que compartir, y desde luego creo que de esa colaboración y cooperación solo saldrán cosas buenas, positivas para los vecinos de Crevillent y para los vecinos de Elche, y desde luego ha sido un auténtico placer para mí tener la ocasión de conversar con ustedes sobre cuestiones tan interesantes para el futuro de los vecinos de nuestra comarca y singularmente de Elche y de Crevillent. Pues muchas gracias. Pues tomamos buena nota de ello. Muchísimas gracias por su tiempo y, bueno, pues por recibirnos en la alcaldía, en su despacho. Gracias. Muchísimas gracias.